Va a contener temas demasiado profundos de metalurgia ni cosas complicadas para que no sea muy soporífera. Bueno, boludo, hacemos lo que podemos. Y ya, soy yo el que da la charla, acá hablo yo. Pero vamos a tratar también de que sean cosas nuevas, que no se escuchen a menudo, que no las vayan a ver en ningún documental del History ni en ninguno de esos videos de YouTube donde pretenden decirte que la verdad es algo totalmente opuesto a lo que vos conocías y te instalan un nuevo mito que es el contramito, digamos, del mito anterior. Porque ya pasamos esas dos etapas. Primero fue el mito de lo que pueden hacer las espadas japonesas y que son lo superior. Y después vino el mito de no, las espadas europeas son lo superior porque los japoneses tenían tales cosas en contra. Obviamente la verdad no está en ninguna de las dos. Supongo que todos conocen el chiste de el loro que aprendió a decir depende del contexto y se recibió de sociólogo. Esto es más o menos igual. Todo depende del contexto. Cada arma surge dentro de una cultura determinada y tiene sentido dentro de esa cultura determinada, para un determinado uso y de una determinada forma de interpretarlo, que no es el mismo necesariamente en otro o aplicable a otra. Pero no vamos a caer en eso, porque eso es muy aburrido. Esa es la forma moderna en que se hace la ciencia, que es la correcta, pero que es extremadamente aburrida, porque nadie se anima a tener opiniones fuertes, a tener opiniones arriesgadas, a tener opiniones interesantes. Siempre son opiniones que deben ser refrendadas por pares, en instituciones. Y si no, se corre el riesgo de que no le renueven la cátedra a la persona, o la beca, o el pequeño dinerillo que tiene para investigar, y entonces no se pueden arriesgar a eso, así que tienen que decir dos palabras y poner tres citas que las justifiquen. De otras tres personas que ya estén consagradas, ¿no? Que sean indiscutibles. Si no, no hay manera. No era así hace 100 años atrás, no era así a principios del siglo XX, porque en ese momento se podía afirmar cualquier cosa y no pasaba nada, al contrario, era más popular aún. Entonces podía venir, qué sé yo, Sir Richard Francis Burton, aventurero muy famoso, descubridor de las fuentes del río Nilo, traductor de Las Mil y una Noches, y decía, por ejemplo, que existía una zona sotádica, que era una región del mundo donde la gente tenía la inclinación de ser homosexual. Y si vos vivías en esa zona, entonces terminabas teniendo inclinación de ser homosexual porque vivías en esa zona. Obviamente Inglaterra no era parte de esa zona. Él no. Todo mentira. Así que ese tipo de situaciones no eran muy científicas, pero eran muy arriesgadas. Si no hubiera habido gente diciendo barrabasadas, creyendo barrabasadas y llevándolas a cabo, y no habríamos tenido un Schliemann, no habríamos descubierto Troya, no habríamos quizás ni siquiera descubierto la cultura micénica. O lo hubiéramos hecho pero tiempo después y de una manera mucho menos divertida. Así que vamos a tratar ahora de decir reglas generales, absolutamente audaces, posiblemente erróneas, pero tratando de que sean divertidas. La primera, vamos a visitar los mitos de las cosas que nos enseñan y que en realidad son un mito. Razones mitológicas por las cuales las katanas son superiores a las otras espadas. La primera que van a encontrar es el famoso plegado. El acero se martilla, se estira, se pliega sobre sí mismo, se martilla, se estira, se pliega sobre sí mismo, un millón de veces. Por supuesto, nunca se hace un millón de veces. En realidad, se hace una vez y quedan dos capas, se hace otra vez más y quedan 4 capas, se hace otra vez más y quedan 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Esas son para potencias de 2. La razón por la que se hace eso, en realidad es para que quede bonito. Esa es la verdadera razón. No es mejor el acero, no se eliminan las impurezas, de hecho se pueden estar metiendo impurezas, de hecho se meten impurezas de esa manera. La verdadera razón es que cuando tienen muchas liñitas se ve bonito. Y las espadas japonesas son motivo de coleccionismo por lo menos desde el 1700. Así que se hacen por motivos estéticos desde esa época, de hace 300 años. Lo que nosotros conocemos como la espada japonesa es mucho más un objeto de coleccionismo que un arma real. Esa es la verdad. Pero el mito es que porque están plegadas es mejor. La realidad es que cualquier acero que fue plegado arriba de las 400 capas es homogéneo. Es homogéneo. Ya no hay más nada. ¿Por qué? Porque el carbono, que es lo que transforma el hierro en acero,
se difunde dentro del acero. Y a 950 grados se difunde en segundos. A 1000 grados se difunde en una fracción de segundo. A 1100 grados la velocidad es como la de la luz, más o menos. Es increíblemente rápido. Así que no tiene ningún sentido práctico el plegado, no le da ninguna ventaja. Después el otro mito que existe con respecto a las katanas es que las katanas tienen el filo duro y el lomo blando. Entonces es flexible mientras que presentan al enemigo un filo duro. Eso es mentira. Cualquier barra de acero, y una espada es una barra de acero, hace fuerza con las caras externas. Por eso el perfil en H o doble T es un perfil en H doble T y por eso se pone con las partes chatas hacia arriba y hacia abajo, porque la fuerza la hacen las caras. Así que es irrelevante que el núcleo de la espada sea blando, no le da ninguna fuerza más. ¿Qué es lo que hace que el núcleo sea blando? Ahorra acero. Ahorra acero, chicos, nada más. Porque el acero es caro. Entonces le pones afuera y adentro lo rellenás con cualquier porquería. Eso también se hacía en España, se hizo durante mucho tiempo en España. Y ahorrar acero pegando pedazos de acero con otros pedazos de acero pedazos de hierro más baratos es algo que se hizo hasta principios del siglo XX. Yo tengo cepillos de madera de principios del siglo XX que tienen la hoja caldeada. Eso es para ahorrar acero, nada más. Nunca fue una ventaja. Por otro lado, el método de temple que usaban los japoneses da un filo muy duro y un lomo muy blando, con lo cual la espada se dobla y queda doblada. No hay una fuerza extra. Y el filo queda muy duro, muy duro. Y justo hace unos días publicaron algo en Japón muy interesante. Resulta que 1868, no, un poco antes de la Revolución Meiji, uno de las ciudades-estado, de las regiones-estado feudales del Japón, se llama Satsuma, tenía mucho comercio con contacto con el exterior, era de las que más tenían contacto con el exterior. Y había un embajador británico, un cónsul se le decía en ese momento, que iba a tener una reunión con el daimyo de Satsuma. Y un extremista del aislacionismo japonés intentó matarlo. Agarró una espada y se mandó para asesinarlo. Un samurái de la guardia de este cónsul lo defendió. Y resulta que se conservan las espadas de los dos. En un museo, en un templo, en alguna parte, que los japoneses son así de guardar cosas así y que nadie se entere, pero porque sí, lo guardan. Cada tanto lo sacan. Bueno, la sacaron la semana pasada, le sacaron fotos, salió en un diario, en una publicación especializada de Japón. Y tenemos detalles de los daños que tienen las espadas. Así que es un caso casi, le diría que es casi único, no es único, hay otro caso más, que van a poder encontrar en internet de una espada dañada en un combate real. ¿Y cómo quedan en ese combate real? Ninguno de los dos combatientes fue muerto. Sí, el samurái que era escolta terminó herido. El atacante creo que fue aprendido vivo y fue ejecutado. No me acuerdo ahora, me entró la duda. Pero el caso es que se repartieron una buena cantidad de sablazos. No es 2 golpecitos, una buena cantidad de sablazos. Las espadas tienen 4 marcas. Las que se ven, las que tengo fotografiadas son estas. Como ven ahí, no solo ven que se cayó un cacho del filo, esta espada está recuperable, esa espada se tira, no sirve más, sino que si ven el daño, implica que eso es muy frágil. Se rompió, no solo se rompió como algo muy duro, se rompió como algo muy duro y con el grano muy grueso. O sea, está pasadísima de temperatura, alguien la templó a mucha más temperatura de lo que debería haberla templado. Pero también tenemos fotos de la otra espada. Y esta es la otra espada. Si miran el daño de la otra espada, ya no es un pedazo de una medialuna que se cayó, no es un pedazo que se desmoronó, sino que tiene la forma del golpe que recibió. Eso quiere decir que la deformación aquí, y se nota por estas pequeñas arrugas de los costados, es plástica. Es un filo blando. Es un filo blando, un filo plástico, un filo dúctil. Fue templada en Hammond Eye, o sea, decir, la diferencia de coloración entre la parte templada y la parte no templada de la hoja se ve, pero
las marcas claramente indican que era muy blandita. Así que tenemos, de casualidad, una muestra de 2 espadas aleatorias, prácticamente, porque nadie las eligió específicamente por nada, en las que una es demasiado dura y la otra es demasiado blanda. Y esto es básicamente lo que se puede esperar de cualquier espada japonesa. O es muy dura o es muy blanda. Siempre es mal, no es buena. Pero las espadas occidentales tampoco es que fueran muy superiores. Lo que estoy diciéndoles acá, lo que estoy contándoles acá es las limitaciones de las espadas japonesas. No eran nada de lo que nos venden en los documentales o en incluso la bibliografía más básica sobre el tema. Había de todo. Había muy buenas, muy malas, pero había blandas y había duras. No era una cosa realmente que se pueda estar hablando de la calidad de la espada japonesa. Había de todo. Lo que siempre hay, lo que siempre son, es lindas. Porque son objetos de coleccionismo, objetos de arte del 1700. Que ese es la verdadera esencia del tema. Son realmente muy hermosas. Ah, tenemos algo hermoso también, sí que me estaba olvidando. Después está el otro, que este es muy típico de la gente que practica artes marciales. No, lo superior de la katana, ahí se ríe uno. Ahí tienen a uno, miren qué cara de chango. Lo superior de las espadas japonesas es la esgrima japonesa. La esgrima japonesa, que es la mejor esgrima del mundo. Y el que practica, lo primero que te va a decir es, porque en la esgrima japonesa se toma la espada de una determinada manera y en la esgrima occidental se machetea. Se machetea, te dicen así. Bueno, tampoco es verdad. La esgrima es una parte de la cultura y está absolutamente inmersa dentro de lo que es la cultura que la genera. Y es aplicable a esa cultura en ese momento. No es aplicable fuera, no es trasladable. No es que vos aprendés esgrima japonesa y ya podés ir a Ucrania y te llevas puesto 10 taques ruso. No es así. Es aplicable solo en el contexto de los japoneses. Quizás te cruces, no sé, qué sé yo, con un hawaiano en bolas y puedas aplicar tu esgrima japonesa para cortarlo al medio. Puede ser. Pero no es algo que puedas decir es superior. Entonces existe otra forma de ver lo superior, que es decir, no es aplicable a todas partes, pero involucra un entendimiento biomecánico o espiritual, en el caso de un arte marcial, que la hace tan superior. La verdad es que tampoco. Los maestros de esgrima de Japón, algunos dejaron escritos, y los escritos son muy parecidos a los maestros de esgrima de todas partes del mundo. Que en general coinciden con los demás, están todos equivocados, lo que digo yo, lo que tengo razón. Yo les pegué a todos. Todos me tienen miedo a mí, yo no le tengo miedo a nadie. En fin, ese tipo de situación. A los que entrené yo ganaron siempre, ese tipo de decir, no hay una cosa que los haga especial. O sea, el hecho de no tener nuca de los japoneses no los hace especiales. Son personas como cualquier otro. Sí tiene Japón sus propias características. Y esas propias características están en las espadas japonesas, y algunas sí son extraordinarias, pero no son más sutiles, pero también son más interesantes. Una es que Japón es una especie, que me corrija cualquiera que sepa más de Japón, pero si me corrigió no va a tener razón. Es una especie de museo cultural, donde llegaron las olas más alejadas de cultura de otros lugares del mundo, y en general una no borró a la siguiente, sino que se fueron superponiendo en estratos. Y en la cultura japonesa actual tiene evidencia de todos los estratos de las distintas culturas que recibieron. Una de las culturas que recibieron es el gran movimiento que hubo en toda la ruta de la seda, que va desde China hasta Europa, a principios de la era cristiana, principalmente ocasionados por ese barrilete cósmico hermoso que fue el primer gran emperador de China, y su gran muralla que generó la migración del Xiongnu, que generó un efecto en cascada de migraciones de pueblos, que hizo que culturalmente se influenciaran todos los pueblos de la ruta de la seda mucho. En Europa eso se conoce como la invasión de los hunos, que son los Xiongnu básicamente,
después de varias generaciones y después de haberse mezclado con muchas otras culturas. Este flujo que hubo, este movimiento, gran movimiento de flujo que hubo entre el año 200, con la primera guerra de las primeras, la primera guerra grande contra la Xiongnu, ya no en la dinastía de Qin del primer emperador, sino en la siguiente, que es la dinastía Han. Hasta aproximadamente en Europa, cuando termina todo esto, es con Carlomagno, que frena definitivamente a todos los movimientos del este. Pero en Japón llega también, y llega una forma de entender el combate. Lo que llega es un sistema de armas, que tiene que ver con el arco compuesto, la caballería y una espada grande. Esa espada grande, que vamos a llamar la espada de la ruta de la seda, en Japón va a dar lugar a lo que después va a ser la katana. Después va a ser la espada japonesa propiamente, el Nihon-to. No quiero decir evolución, porque evolución es una teoría que tiene que ver con la supervivencia de algunas cosas y otras no, pero vamos a llamarlo evolución. Va desde el año 600, 700 aproximadamente hasta nuestros días. Son muchos siglos de trabajar en el mismo estilo de espadas. La espada japonesa, como la conocemos, se atribuye a un herrero más o menos mítico llamado Makuni en el año 900, que es el primero que empieza a hacer las espadas curvas, que en realidad son curvas como una consecuencia del temple. Pero las características básicas de la espada se vienen depurando, vienen modificándose desde más de 1000 años, desde 1200, 1300 años. Son muchos años. Entonces se desarrollaron artesanos específicos para cada parte, y cada parte es hermosa por sí misma. Y existe un artesano, que generalmente es el pulidor, que arma toda la espada con un determinado criterio. Entonces, si vos pones una guarda con un determinado motivo, va con un determinado color, va con una determinada forma de hoja, todo tiene una armonía que es un propio lenguaje estético exclusivo. Pero nada de eso va a aparecer en una documental, porque es un asunto de historia del arte. Es más para que lo haga Federico Clem que para que lo haga el tipo que uno quiere ver cuando ve una documental de katanas, que lo que quiere ver es alguien disfrazado de samurái pegando las cosas. Totalmente. Y por último tenemos la espada japonesa que jamás existió, que es el ninjato, que es como la punta del iceberg de los mitos japoneses. Arriba de todo está el ninjato, una espada que jamás existió. Los ninjas nunca tuvieron una espada en particular, por una razón muy importante, y es que los ninjas tampoco existieron. Los ninjas son un personaje del kabuki, del teatro, que cumplía en esa época la función de hoy en día los cómics, hoy en día, del siglo XX, de los cómics. Era la película de Marvel de esa época, el kabuki. No es algo que representaba la historia, representaba una versión novelada de la historia. Es decir, un ninja es a la historia japonesa más o menos como el Capitán América es a la Segunda Guerra Mundial. ¿Está claro? Se dio la analogía. Bueno, así que no existen los ninjas, no existen los ninjas. Así que, una vez que estas realidades indiscutibles se empezaron a popularizar, en versión quizás un poco más sutil, no tan directa como la dije yo recién, aparecieron los destructores de mitos para instalar un mito nuevo, que es el mito de que la espada europea es superior. Y bueno, resulta que, por supuesto, no es tan así tampoco. La espada, hay un video dando vueltas de espada japonesa contra espada occidental que lo hizo un alemán que se llama Stephen Roth, que puso una espada japonesa hecha por él y le pegó una espada occidental hecha por él y descubrió que la espada occidental hecha por él que él vende es mejor.
Bueno, eso lo podemos hacer cualquiera, lo podemos hacer todos. Entonces, incluso lo podemos tomar comisiones. ¿Qué espada le gusta a usted que sea la mejor? Y yo te hago un video en el cual te demuestro que esa espada es la mejor. Y si querés, ¿qué querés? ¿El machete paraguayo se moja todo. No hay ningún problema. Los videos que demuestran cosas son así, son hechos para mostrar eso. Están buenos algunos, otros están más o menos, son divertidos. De vuelta, es algo puramente que tiene que ver con el entretenimiento y no con la realidad. Y vamos directamente a los mitos a favor de las espadas europeas. Los europeos tenían mejor acero. ¿Lo habrán escuchado alguna vez esto? No, pues los europeos tenían mejor acero. No sé cuál es el mejor acero de los europeos. Solingen. La región de Solingen, en Alemania, produce acero desde el año 400. Así que cuando les digan que vamos a tener una gran industria del acero y vamos a llegar a alguna parte, les aviso que no. Porque los que están en ese mundo están desde el año 400. No sé, qué sé yo, por más mal que lo hagan, siempre lo van a hacer mejor que nosotros. Bueno, desde el año 400 producen acero. Y lo producen bien. De hecho, los romanos lo llamaban acero de Nórica. Los romanos no compraban el acero de Solingen, compraban el acero de donde hoy está Böhler. Así nomás. Böhler hoy tiene la sede a unos kilómetros del lugar de la Nórica, donde los romanos compraban el acero nórico, que era en 1070, para que los que tienen idea del acero, más o menos 1070. Pero Böhler se mudó hace unos años. Antes estaba ahí mismo. A ver si eso soy con Thyssen. O sea, imagínense, ¿no? Bueno, para que se den una idea de esto que estoy diciendo yo, si lo quieren verificar, pueden verificar en la Historia Natural de Plinio. La Historia Natural de Plinio es la primera enciclopedia de ciencias naturales que se escribió. La escribió el general que organizó la evacuación de Herculano y de Pompeya, que de hecho fueron dos evacuaciones muy bien hechas. La gente quedó muy poquita para lo que fue el desastre del Vesubio. Y después de organizar la evacuación, junto con otras personas, él ya era grande, tenía más de 65 años, se fue al volcán a estudiarlo y ahí murió por los gases de azufre, aparentemente de un paro cardíaco. Esta persona les cuento esta anécdota para que vean lo poco discutible que es su autoridad. O sea, realmente es un tipo que se preocupó de documentar el conocimiento científico de su época de la manera más seria que se le ocurrió, que fue inventando la enciclopedia. Sí, nomás. Este tipo dice, el acero de Nórica no se puede templar en agua porque se quiebra. Lo tenés que templar en aceite. Si son piezas chiquitas, si son piezas grandes, sí puedes templarlo en agua. O sea, estamos hablando de un tipo que no se dedicaba a eso, era un general. Y que la enciclopedia también trata de botánica y animales y costumbres de la gente. Y así todo, ya sabía de acero más que algunos que conozco. En fin. Eso no quiere decir que sea la única fuente de acero. Ni tampoco quiere decir que el acero de esa época sea particularmente bueno. Lamentablemente anoche estaba caído el sitio en donde yo subí unas fotos hace 15 años atrás de un análisis que hice de una espada ropera del 1600. Una espada ropera del 1600 que imitaba el trabajo de un artesano del gremio de Toledo, pero que en realidad había sido hecha en Solingen. Es decir, había sido hecha por los mejores fabricantes de espadas de la época, a nivel industrial, en el lugar donde se fabricaba el mejor acero. Y lo que era un pegadito de aceros. Había sido laminada de varios tipos de aceros y tenía impurezas, y tiene las mismas impurezas que se pueden ver en una espada japonesa. Yo he pulido espadas japonesas originales, tienen las mismas impurezas. No hay ninguna diferencia importante. Posiblemente en un 1070 aproximadamente, para ahorrar le habían puesto dos pedacitos más gruesos en la parte del recazo, en la parte del tercio fuerte de la espada, pero no era ninguna cosa muy superior. No existe eso de que el acero europeo era mejor. El acero europeo empieza a tener una calidad más estable y empieza a conocerse mejor la metalurgia a partir del 1360, 1370. Les voy a ahorrar la anécdota increíble por la cual sabemos esto, que es que el heredero de Chipre quería hacer una novena cruzada, una octava cruzada, y no llegó a tiempo, pero pudo hacer una pequeña escaramuza, y algunas de las espadas que usó en esa escaramuza fueron capturadas por los árabes las guardaron y las tenemos,
Así que tenemos una cantidad importante de espadas de una determinada región, de un determinado lugar, que tienen evidencia de un acero más controlado en la cantidad de carbono y de algo espectacular que fue lo que realmente cambió las cosas, que es el revenido. Pero no existe esto de que el acero europeo era mejor. El acero europeo a veces era mejor, a veces era peor, lo mismo que pasaba con las espadas japonesas. Otros mitos a favor de la espada europea: el diseño. La espada europea, sí es verdad, la espada europea medieval que nosotros conocemos, que tiene guarda y pomo, tiene un diseño más complejo que la espada japonesa, que en realidad es nada más que una cuchilla con mango. Y está pensada como una cuchilla con mango. Si bien está bien diseñada, por favor, la persona que tiene el celular se retira inmediatamente del estudio. Pero no tiene un diseño complejo, no tiene un contrapeso, no tiene una guarda realmente destinada a la protección. La tsuba, la guarda de la espada japonesa, es más un objeto que impide que la mano se vaya para adelante, no es una verdadera guarda. Sí, puede ser, pero no todas las espadas europeas son iguales, las espadas europeas varían mucho de sus formas. Otra razón por la que Otra razón por la que se considera superior es también la misma que usan los japoneses, la de la esgrima superior. La esgrima, en el caso europeo que tenemos consignada, ya incluye acciones de dos tiempos, es decir, ya tienen ataque y defensa, cosa que no existe mucho en la esgrima japonesa. La esgrima japonesa, por motivos culturales y también por motivos políticos, desarrolló una idea filosófica de terminar todo en un corte, que haya un solo corte y ese corte sea definitivo. Así que el ideal de la espada, si bien en la práctica eso realmente es imposible y en la esgrima japonesa se enseña a parar golpes, se enseña el contragolpe, filosóficamente la idea es apuntar a un corte solo y definitivo. Y mucho del diseño de las espadas japonesas está destinado a eso. En cambio, en las espadas europeas el mismo concepto de esgrimir implica la defensa. La esgrima es ante todo el arte de no ser asesinado por la otra persona. No tanto sencillamente dañarlo. El concepto japonés es más un dañarlo y si yo me muero en el medio, mejor, queda más lindo. No es así en el caso europeo. En el caso europeo existe una preocupación grande por una defensa, así que sí es un poquito más compleja, pero sigue siendo un asunto cultural. Y tampoco es que fuera ni tan así en Japón ni tan así en Europa. Así que este concepto de la superioridad de la esgrima europea sobre la esgrima japonesa no existe. Por supuesto que el promedio de altura de los europeos es mucho mayor, era mucho mayor antes que lo de los japoneses, así que siempre iban a tener una ventaja. Un tipo que tenía una espada como esta, 75, a un tipo que mide 1,55 m y un machetón que pesa más y que encima es mucho más corto, porque la mayor parte de las espadas japonesas tienen un filo de unos 70 centímetros, no mucho más que eso. Así que es cierto que la esgrima europea, en el momento en el que hubo un contacto más fluido entre entre los países europeos y Japón, podía llegar a tener cierta ventaja. Los europeos no se impresionaron con la esgrima japonesa. En ningún momento hablan de algo relativo a la superioridad, ni siquiera a la riqueza de la esgrima japonesa. Sí valoraban las espadas, pero ya vamos a ir a eso. Así que en los mitos de las espadas europeas, la idea de que es más fuerte o que la espada templada y revenida es superior, la realidad es que las espadas europeas no están revenidas con seguridad hasta mínimo el 1400, la mayor parte no lo estaban hasta el 1500. Las espadas japonesas, algunas están revenidas, están efectivamente revenidas. Sabemos que Masamune, que es el herrero más famoso de Japón, revenía las espadas, hay pruebas metalúrgicas de ello. No existe realmente esa ventaja. Las espadas japonesas buenas eran tan buenas como las europeas, o metalúrgicamente quizás un poquito superiores también. Y finalmente también hay una espada europea que no existe. Ah, esa ya no la sabían, ¿eh? La de Ninjato algunos la sospechaban, pero la de la espada europea que no existe ustedes no la sabían. Es la espada vikinga.
espada vikinga no existen, señores. Los vikingos sí existieron, poquito, no como ustedes piensan, pero ante todo no tenían tatuajes, no se rapaban la nuca. Eso lo hacían los francos, lo de rasparse la nuca. Y los tatuajes lo hacen las señoras que se separan, no los vikingos. ¿Está clarísimo? Bueno, así que, pero la espada vikinga no existe. Existe quizás la espada de estilo escandinavo, pero no existe en la época de los vikingos tanto. En la época de los vikingos la espada vikinga es la espada carolingia en realidad, porque Europa está casi unificada bajo el dominio de Carlomagno. Y las espadas se parecían todas bastante. Las hojas se hacían todas en Solingen, señores, y se compraban en masa, y se exportaban, igual que ahora. Igual que ahora. Y los escandinavos las compraban en Solingen. Algunas hacían ellos, pero en general, algunas hacían ellos como nosotros hacemos cuchillos. Nosotros podemos decir que nosotros hacemos cuchillos en Argentina, pero en realidad se hacen mucho más cuchillos en China hoy en día. Si vamos a decir de dónde son los cuchillos del siglo XXI, te van a decir en China, son de China, son todos de China. Porque no vas a comparar Argentina con China. Esto mismo pasaba en esa época, incluso aún más. Los escandinavos, la mayor parte de las espadas las compraban en Alemania o las recibían por alguien que la había comprado en Alemania y no aportaban mucho más que un estilo artístico a la empuñadura, que eso es lo esencialmente escandinavo de las espadas vikingas, no hay otra cosa más. Por otro lado, los vikingos mismos eran comerciantes y se armaban a medida, las expediciones muchas veces se armaban a medida que se hacían. Con lo cual es muy probable que justamente los vikingos sean los escandinavos con las espadas menos escandinavas de todas. Y las espadas verdaderamente escandinavas no las encontrás en lugares donde estuvieron los vikingos. Las encontrás en pueblitos alejados de Suecia, de gente que jamás se fue de Suecia. Porque ahí sí hacían las espadas con el estilo escandinavo. El tipo que estaba en Inglaterra, hace rato que la que había traído se le había roto, le había puesto un pomo traído de Bizancio. No le importaba eso, él ya era suficientemente vikingo. Él no necesitaba espada vikinga para ser vikingo. Así que no existe la espada vikinga, señores. Ahora, justo hace poco, también alguien hizo, lo perdí, un estudio de fuentes europeas sobre espadas japonesas, principalmente hecho desde la óptica de los que más escribieron al respecto son los portugueses. Y los portugueses vieron en las espadas japonesas lo mismo que nosotros. Me sorprendió mucho. Realmente las valoraban por su valor artístico, por su terminación, por el filo que le habían sacado. Se habían dado cuenta que el filo era muy duro y se dieron cuenta también que las mejores espadas japonesas tenían una metalurgia increíble, que realmente los tipos sabían lo que hacían y lo hacían muy bien. De ninguna manera consideraron que sus propias espadas fueran superiores. No las adoptaron, pero sí las tomaron como lo mismo que nosotros, como objetos de arte. Específicamente los holandeses las coleccionaron mucho y aparecen en muchas pinturas de holandeses. Obviamente que si hablamos de pintores holandeses, nuestro pintor de gorda favorito, que es Rubens. Es Rubens. Pedro Pablo Rubens. Me causa muchas veces se llama Pedro Pablo. Y Rubens era un gran coleccionista de cosas locas, de cosas de todas partes del mundo, y era un coleccionista de espadas japonesas. Y tenía muchas, y aparecen en algunas pinturas. Hay otros pintores flamencos también que las retratan sencillamente porque eran lindas. A veces están puestas fuera de contexto con un grupo de cosas así al azar y ves una espada japonesa en un costado. Porque era linda, entonces el tipo la quería poner. El hecho de hacerse el especial poniendo una katana en el fondo no es moderno. Es como mínimo del misticismo. Así que se apreciaban en Europa las espadas japonesas, no había un sentimiento de superioridad. El sentimiento de superioridad recién aparece cuando aparece el sentimiento de superioridad europeo en todo, que es a fines de 1800 generalmente de parte del Imperio Británico, en el cual se dieron cuenta que ellos eran mucho mejores que los demás. Hay alguien por ahí que dice que el Imperio Británico se fundó no sobre el comercio, no sobre los barcos, no sobre las armas de fuego, sino sobre el desprecio. Entonces, lo que hacían los ingleses era llegar con el uniforme fantástico, hermoso, las botas lustradas, caminar así y decir, ¿ustedes viven acá?
Es más o menos una cosa así. Y esa actitud la tuvieron en todas las observaciones antropológicas que hicieron. Todos los demás son muy inferiores, tienen sus monerías, pero son muy inferiores a nosotros. Y esa idea nos la transmitieron. Nos transmitieron que existía algo una idea muy superior, científica, muy superior en Europa sobre las otras culturas. Y la realidad es que no es tan así en espada, por lo menos. Ahora, más o menos les di un panorama de cómo son las espadas europeas y cómo son las espadas japonesas. Ambas tienen cosas interesantes. Las espadas europeas, Europa es un continente. Y el continente europeo, durante mucho tiempo, quizás hoy ya no, pero durante mucho tiempo incluyó el norte de África y Medio Oriente. Los romanos, cuando decían el Imperio Romano, incluían una gran parte de... O sea, Egipto y el Medio Oriente eran partes fundamentales, eran partes que no tenían nada que envidiarle en ningún sentido a España, Francia, lo que hoy es España, Francia, Alemania. Por eso, son mucho más variadas las espadas europeas que las espadas de Japón, que es un grupo de islitas que, para colmo, se aisló del resto del mundo. Hay investigadores que se dedicaron a tratar de poner un poco de orden dentro de las espadas europeas. Lamentablemente esos investigadores pertenecen a esa corriente británica de la superioridad y la simplificación y de ver todo alrededor de Inglaterra, que nunca fue un centro cultural de Europa, y mucho menos en espadas. Inglaterra nunca fabricó espadas. Los más famosos esgrimistas y espaderos del Reino Unido eran de otros países, generalmente franceses o italianos. Si por ejemplo coleccionan espadas escocesas, van a encontrar que las más buscadas son las de Andrea Ferrara, que no suena escocés. Y las palabras que tenemos para identificar los pedazos, las partes de las espadas, todas derivan en inglés, todas derivan de idiomas que no son el inglés. El recaso, el fuller, que en realidad es francés, el débil, el fuerte, las palabras que los ingleses usan para nombrar las distintas partes de una espada no son inglesas, son generalmente francesas o italianas. Pero esa visión anglocentrista existe en todos los estudios de espadas europeas. Cuando lean libros de espadas europeas, van a encontrar que todas las espadas europeas derivan de la época de la Edad Vikinga. La Edad Vikinga no existe en la historia europea, existe en la historia británica. Nosotros llamamos la Edad Oscura o la Edad de las Migraciones, que es donde realmente deriva. Así que existe el problema ese en los libros sobre espadas europeas, que es muy anglocentrista la visión. Y no hay una voz no anglocentrista en esas publicaciones. No van a tener más remedio que tratar de ver más allá y ver que el verdadero centro cultural durante la Edad Media es el Imperio Romano de Oriente, lo que llamamos el Imperio Bizantino. Ahí es realmente donde se vienen todas las corrientes de modas, de ahí es donde viene la tecnología. Y el otro gran foco es Francia, principalmente en la época de Carlomagno. Y después un poco sí en el 1300, donde está la Guerra de los 100 años y cosas por el estilo así, que fueron muy importantes para el desarrollo de las armas. En fin. Teniendo más o menos una idea de cómo son las espadas europeas y cómo son las espadas japonesas, sus limitaciones y sus cosas interesantes y divertidas. Las espadas europeas son muy variadas, son muy interesantes. La gran cuestión es cuál es la espada mejor, que es algo que yo no voy a terminar la charla diciéndoles que no hay una espada que es mejor que otra. Yo por supuesto voy a jugarme por una espada que es mejor que otra y voy a atender a cualquiera de las opiniones que ustedes tengan para demostrarles que están equivocados, si es que no coinciden con las que yo tengo. La espada de nuestra época está claramente definida y es la espada japonesa, que ya no es más japonesa, es nuestra, es de todos. De la misma manera en que el sushi ya no es más japonés, es de todos.
Que la pizza no es más italiana, si es que alguna vez lo fue. Es de todos, se terminó ahí. No te hagas el italiano, vos sos de Venezuela. La espada nuestra es la espada japonesa, señores. Lo determinaron muchos movimientos culturales muy importantes. Por ejemplo, George Lucas con Star Wars. Después de eso vino el furor de los ninjas en los años 80 con Lee Van Cleef y Yokosuke. Ellos determinaron que la espada que nosotros decimos, esa es una espada, la espada que quiero tener acá para... Esa es la espada que le queremos mostrar a la chica que invitamos a la casa. Es la espada japonesa, es una katana, está ahí. La espada linda. Queda linda, claro. Esa es la espada. Así que nuestra espada es la espada japonesa. Tiene muchas ventajas por las cuales ser la espada japonesa. Una es que es visualmente muy bonita y nosotros somos sensibles a la belleza del arte japonés. Somos sensibles a la belleza del arte japonés porque el arte japonés se puso muy de moda a fines de 1800 y principios de 1900. Y lo vimos en muchas cosas y en algunas ni siquiera nos dimos cuenta. Por ejemplo, los muebles. Los muebles durante el siglo XX fueron muy influenciados por el arte japonés. La pintura. Si ustedes quieren realmente saber cómo entender en parte el arte en general, pero principalmente el manejo del color de los japoneses, que es totalmente opuesto al manejo del color occidental, tienen que leer las cartas de Van Gogh, donde le explica a su hermano Theo la idea japonesa de cómo usar los colores y las texturas. Y se puede aplicar perfectamente a las katanas. Van Gogh era un gran coleccionista de arte japonés. Todos los de esa época eran coleccionistas. En general, todos los pintores de esa época eran coleccionistas de arte japonés. Pero Van Gogh escribió sobre el tema de una manera muy honesta, porque no lo escribió para ser publicado, lo escribió para explicárselo a su hermano. Sí, pero si vas hoy a la casa de Víctor Hugo, el escritor, tiene un ambiente que es el ambiente japonés. Y No, si vas no me extraña si porque vas a la casa de no me animaría mucho a lo pronunciarlo, mismo. pero pronuncialo vos, la japonesería. No, pero digamos, todos los de esa época están no solamente influenciados por el arte japonés, sino que en sus propias casas, cuando vos vas, que ahora son museos, vos ves Sí, cosas las que colecciones son están. De hecho, la directamente. colección de Rubens sigue estando, se mantiene. En fin, En la sí, Bauhaus, por en la supuesto. Bauhaus también. ¿En dónde? La Bauhaus. Claro. Hay muchos. Acá existen que estudió el color, estaba muy influenciado, de hecho se vestía con kimonos y todo. Entonces nosotros tenemos una idea de la belleza generada por nuestra cultura en la que ya está lo japonés instalado. Nosotros vemos la belleza de una espada japonesa mucho mejor que vemos, por ejemplo, la belleza de las espadas de la época de Hallstatt, de la cultura de Hallstatt, que son espadas increíbles, pero no era un tema que pensaba tocar acá, así que no tengo fotos. Pero son espadas increíbles y son espadas increíbles la locura que tenían para diseñarlas. O las espadas de inicios de la Edad del Hierro, fines de la Edad del Bronce, en Medio Oriente, con unas empuñaduras con forma de medialuna muy locas. Hay unas dagas discoidales egipcias que son hechas para cualquier cosa menos para usarse. Pero son increíbles desde el punto de vista de diseño. Pero para nosotros, si yo les muestro eso, ustedes lo que van a decir es, esto es extraterrestre, y lo sacaron de Star Trek. Porque no se entiende. Parece hecho a propósito, es algo realmente de otro mundo. Porque es de otro mundo culturalmente. Nosotros no tenemos nada de influencia nuestra que sea hitita. No existe. Nosotros la cultura hitita no es algo que nos llegó. Por eso es muy importante para nosotros verla como bonita, entender las líneas, verlas bellas, y eso nos es mucho más fácil ver la belleza en las espadas japonesas, a pesar de que las espadas europeas están hechas sobre ideas de armonía y proporción que son concordantes con el arte de esa época, las catedrales, por ejemplo. Si vos ves una catedral del 1400 y ves una espada del 1400, es exactamente igual, porque está hecha sobre los mismos criterios estéticos y con las mismas proporciones. Y hay algún investigador como Peter Johnson que dice que no es casual, sino que realmente se hacían con el compás
para que pegaran esas proporciones. Yo no creo eso, yo creo lo que creía él hace unos años antes de que se le ocurriera esta historia loca, que es que lo hacían de una forma natural, porque cuando uno está acostumbrado a ver todo cuadrado, después lo dibuja todo cuadrado. No es algo que uno incorpora, es un lenguaje que uno incorpora. Si uno le pide a un indígena de Nueva Guinea que dibuje una cosa y se lo pide después a un tipo que vive en Finlandia, dibujan diferente, porque tienen distintas culturas, aunque dibujen lo mismo, lo ven diferente, o lo interpretan diferente. Por lo tanto, la espada de nuestra época es la espada japonesa. ¿Pero qué espada japonesa? La espada japonesa verdadera es un objeto de colección, es un objeto que metalúrgicamente es muy distinto de cualquier cosa que podemos hacer ahora. La espada japonesa que nosotros conocemos es la copia que vemos en películas o que compramos a un precio muy inferior en Mercado Libre. Pero hay una cosa muy interesante en la espada japonesa, que es lo que la hace la espada de nuestra época, la espada superior hoy en día, y es que la favorece la tecnología moderna. Como las espadas japonesas se hicieron con ese filo tan duro y ese lomo tan blando y se doblaban de nada, tienen que ser gordas para poder resistir los esfuerzos. Está claro, ¿no? Es decir, si vos tenés una barra de hierro, la barra es blanda, para que aguante más, la tenés que hacer más gruesa. Está clarísimo. Esa es la solución que tuvieron los japoneses. Son espadas gorditas. Son espadas gorditas con un filo muy grande. Tienen filo de un solo lado y sirven más que todo para cortar. En cambio, para disfrutar una espada como esa que les mostré yo ahí, necesitan a alguien enfrente que también haga así. No es para cortar cosas en el fondo de tu casa. No tenés una manera real de disfrutarla. No son para agarrar a un tipo que te mete, esa es la fantasía que de todo tipo que tiene espadas, que es que se te meta un ladrón. Y que sea tan estúpido de ponerse en un lugar donde haya espacio suficiente para que le pegues un sablazo. Esa situación hipotética que ilusiona a tanta gente con espadas, no se puede realizar fácilmente con un mandoble. No se puede realizar con un montante, para decirlo más correctamente. No se puede realizar fácilmente con una espada vikinga. Para que le pongo el escudo. Esa es para el desenvaine rápido y el corte mortal en un solo caso, en un solo acto de la espada japonesa. Queda mejor ahí. Entonces, para nuestra fantasía, que no nos engañemos, la misma fantasía existió siempre durante toda la historia. Si uno lee las crónicas y las escritas hace 1000 años atrás, la fantasía del tipo que tenía espada era la misma que ahora. Era voy a luchar, cosas que no voy a luchar, voy a matar a los tipos que no voy a poder matar. Así que realmente no hay una diferencia importante. Las espadas japonesas hechas con acero moderno, con un temple moderno, con temple irrevenido, como cualquier elástico, en un diseño de espada japonesa, aguanta tanto, es tan resistente y tiene tan buena performance que realmente es una pena no hacerlo. Porque hoy en día, con los aceros que tenemos y el conocimiento metalúrgico que tenemos, podemos hacer un filo tan duro como el de las espadas japonesas buenas, pero con la espada completamente templada y revenida, y se dobla 90 grados y vuelve a la posición. Así que realmente es muy... el diseño es muy, por casualidad, muy idóneo para aplicar nuestros conocimientos técnicos actuales. Lo que yo les quería dar como una idea para redondear esto es que las espadas japonesas, las katanas, hechas a nuestra manera, con la tecnología moderna, con la estética moderna, bien, malo, más o menos, son espadas tan válidas como cualquier otra espada. Por este motivo. Porque toda la cultura japonesa que vos tenés, ya la tenés, ya es parte, ¿no? No vas a ser más japonés porque tengas una espada japonesa comprada en Japón. Ni es más realista tampoco, porque están hechas también para el mercado del coleccionismo, que es un mercado muy específico, muy de viejo. Es totalmente válido tener espadas de estilo japonés modernas. Es válido hacerlas. Vale la pena hacerlas, es divertido hacerlas y no debería dar vergüenza comprárselas. Por supuesto, hay chantas que las hicieron, que son horribles, pero hay también tipos
excelentes que las hicieron y son hermosas. El primero que empezó a hacerlas es un chanta que se llama Phil Hartsfield, que en los 80 se le ocurrió esto mismo que yo estoy diciendo. Las espadas japonesas vienen regaladas para hacerlas con la tecnología moderna. Entonces agarró una planchuela, le hizo filo, la dejó en grano 50, le puso un cordón y las empezó a vender. Se hizo famoso y hoy en día siguen valiendo como $4.000 o $5.000 cada una de esas monstruosidades. Después de eso vinieron tipos que, aplicando la tecnología moderna, hicieron espadas que se ven japonesas. De cerca uno se nota que la hoja no lo es, que no es la hoja tradicional, pero son espadas estéticamente lindas y que sí se comportan de manera increíble, que pueden hacer cosas que ninguna espada pudo hacer en ninguna época de la historia de la humanidad, o muy cerca, pero que son seguramente el sueño de cualquier tipo que haya usado una espada alguna vez desde que se descubrió el acero. Y para finalizar, porque nos obligan a finalizar, ahora viene una charla que no es divertida, así que se pueden ir. Esta discusión de cuál es la mejor espada no es moderna, se dio muchas veces en esta parte del mundo, pero se dio en un lugar de una manera graciosísima, muy interesante, que se las voy a contar y con esto vamos a cerrar. Después de la revolución Meiji, Japón fue dominado por un grupo de familias ricas en general y tuvo un periodo expansionista. En ese periodo expansionista intentó conquistar varias regiones aledañas, algunas las consiguió durante más tiempo, como por ejemplo ya se llamó el país de Manchukuo, que es Manchuria, una región del norte de China. Pero bueno, el caso es que el poder lo detentaban un cierto grupo de familias y el poder en el gobierno, en el ejército lo detentaban un cierto grupo de generales, todos gente muy mayor y todos coleccionistas de espadas. Así que cuando tuvieron que decidir cómo armar al ejército japonés que iba a ser la potencia de Asia, no podían no tener una espada. Era medio ridículo porque ya era la época de los portaaviones, del poder aéreo y de los carros de combate usados, de la radio, en fin. Pero ellos eran todos tipos de 70 y pico de años y coleccionistas de espadas. Los japoneses no podían ir a la batalla sin una espada. Arreglaron que los soldados por lo menos no llevaran espadas, a eso les costó. Pero los oficiales tenían que comandar las cargas con la katana en la mano derecha y la pistola en la mano izquierda. Ahí se pusieron todos de acuerdo, que los oficiales tenían que usar espada. Pero el problema era, ¿qué espada hacemos? Porque hay que armar a todos los oficiales. Vamos a tener que hacer una espada. Así que empezaron a discutir cuál era la mejor espada. La discusión fue de lo más desopilante. Estaban desde los que decían que había que hacerlas con el método tradicional, la tatara, etc., hasta los que decían que había que importar acero sueco y fabricarlas con temple y revenido. Había unos que decían que había que hacerlas con cañones, porque los cañones ya usados tenían y meterles adentro un fierro, laminar eso y transformarlas en espadas con un núcleo blando y un exterior duro y que eso iba a aguantar más. Pero resulta que en Manchuria hace mucho frío. Tenemos que evaluar a ver si las temperaturas bajo cero no va a hacer que se quiebren las katanas de nuestros oficiales cuando comanden las cargas de la infantería luchando contra, no sé, que pueden luchar en Manchuria, el frío, el hambre, el aburrimiento. Bueno, en fin. Eso fue una discusión. Fue una discusión la resistencia al frío de las espadas en Manchuria. Y esa discusión se daba en una publicación que era la publicación que veían los viejos coleccionistas de las katanas. Los generales querían cada uno imponer su propia idea. Que por supuesto el diseño de esa espada coincidiría con la espada que más le gustaba a ellos de su colección. Simple. Diseñaron una guillotina en la cual caía 11.2 kilos, una pesa de 11.2 kilos de determinadas alturas y la espada tenía que aguantar esa flexión. No se pusieron de acuerdo y fabricaron por lo menos 6 tipos distintos de metalurgia dependiendo de la rama del ejército. El de la marina quería este tipo de espadas, el del ejército esta otra, el de la guardia no sé qué, el de la fuerza aérea no sé qué. No se pusieron jamás de acuerdo. Tomaron un par de ideas sobre las que empezaron a trabajar para poder decidir. Y llegaron solo a 3 conclusiones. 3 conclusiones. Que una espada excelente tenía que cumplir las 3 condiciones esas. La primera es, tiene que poder cortar bien.
La segunda es, no tiene que doblarse y quedarse doblada. Y la tercera es, no tiene que romperse. Eso fue lo único que se pudieron poner de acuerdo. Lamentablemente, la realidad les indicó, cuando empezaron a usar la guillotina esta, que solo las espadas hechas con flejes de elástico de auto, templadas y revenidas, eran las que aguantaban todo. Tal es así que yo tengo los textos originales en japonés, y esas espadas se las nombra con el ideograma para espada, que es to. Y adelante está, en el silabario Kanayama, si no me equivoco, lo que dice es la palabra spring. O sea, espada de elástico. Esa es la única espada que cumplió con todos los requisitos que estos coleccionistas acérrimos tenían pensado. Por lo cual, es la validación, si quieren, filosófica de las espadas hechas ahora por nosotros con un cacho de fleje de elástico y encabada como podamos. Y eso es lo que les dejo. La conclusión es esa. Pueden hacer o pueden comprar las espadas modernas que quieran, con la conciencia limpia, vale la pena. Son espadas verdaderas y las hubieran deseado cualquiera de las personas que usaron espadas en cualquier momento de la historia. Y eso es todo.